Bien, jóvenes, tengan ustedes buenos días. Continuando con el área de razonamiento matemático, hoy día vamos a trabajar como tema central el tema de sucesiones. Ese tema de sucesiones es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de esas preguntas vienen en los exámenes de admisión de diferentes universidades. Pero para que tú lo entiendas mejor, es importante saber el siguiente concepto. Dice: toda sucesión es un conjunto de símbolos ordenados con una determinada ley de formación. O sea, ¿qué significa sucesión? La sucesión viene a ser un conjunto de símbolos debidamente ordenados o debidamente agrupados. Aquí, por ejemplo, se está mostrando un conjunto de sucesiones. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a representar la sucesión? Por ejemplo, si tenemos nosotros el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, tú tienes que identificar qué tipo de sucesión es. Por ejemplo, si tengo el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, entonces podemos decir que esta sucesión es una sucesión ¿de qué? De números primos. ¿Por qué? Porque el 2 es un número primo. El 3 también. El 5, el 7 y el 11 también son números primos. ¿Qué quiere decir? Que el número que continúa tendría que ser un número primo después del 11. ¿Qué número primo sería? Profesor, el 12. El 12 recuerda que no es un número primo. El 13, correcto. Entonces aquí sería 13. Y la sucesión sería una sucesión ¿de qué? De números primos. Ahora, en el siguiente enunciado o ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Qué sucesión será? En este caso tú tienes que identificar, como alumno de quinto año de secundaria, tienes que identificar el tipo de sucesión. Entonces yo digo 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Qué tipo de sucesión sería? Para eso lo analizamos. Allá, profesor. 1 más 1 me da 2. 1 más 2 me da 3. 2 más 3 me da 5. 3 más 5 me da 8. ¿Qué quiere decir? Que el término que está faltando en la sucesión, ¿cuál sería? Para eso hacemos lo siguiente. 5 más 8 me daría 3. ¿Y qué tipo de sucesión sería? Profesor, esta sucesión, acuérdate, se llama sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci. Acuérdate que es una sucesión muy importante para ti. Ahora, en el tercer ejemplo tenemos otro tipo de sucesión. Profesor, tengo la A, tengo la C, tengo la E, tengo la G, tengo la I. ¿Qué letra me tocaría? Como tú puedes apreciar, esa sucesión representa letras del abecedario. Quiere decir que esta sucesión sería alfabética. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando una sucesión era alfabética, tú colocabas así. Entre la A y la C está la B. Entre la C y la E está la D. Entre la I y la G está la F. Entre la G y la I está la H. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hallar la letra que falta en la sucesión alfabética, tendría que colocarla aquí. ¿Qué letra? La letra J. Entonces, la sucesión que nos está faltando sería después de la J, o sea, sería la letra K. Y si eso representa, ¿qué tipo de sucesión podrías llamarlo? Ya, profesor, esto representa
una sucesión alfabética. Entonces vamos a colocar diciendo que esta sucesión es una sucesión alfabética. En el último ejemplo que tenemos 5, tenemos 8, tenemos 11, tenemos 14, tenemos 17 y el número que está faltando. Entonces, ¿esto qué representa, profesor? Esto representa una sucesión de números, o sea, una sucesión numérica. ¿Cómo se hacía cuando era numérica? Profesor, aquí aumenta 3, aumenta 3, aumenta 3, del 14 al 17 también aumenta 3. Quiere decir que si queremos sellar el número que falta, también tendría que aumentar 3. Y si aumenta 3, ¿cuál crees tú que sea ese número? 17 más 3 sería 20. ¿Y cómo se llama la sucesión? Ya te lo dije. En este caso representa una sucesión de números, o sea, una sucesión numérica. Ahí está. Bien, jóvenes, luego de tener un concepto previo acerca del tema de sucesiones, vamos ahora a la clasificación. De acuerdo al orden, las sucesiones se clasifican en sucesión aritmética. Dice, si tenemos que t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, puntos suspensivos, t sub n, entonces dice que t sub n es igual siempre a t sub 1 más n menos 1 por r. Además, s sub n es igual a t sub 1 más t sub n por n sobre 2. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres practicar una sucesión aritmética, la forma que debe tener es la que estás observando. O sea, siempre en una sucesión aritmética vamos a encontrar el t sub 1, que es el primer término, t sub 2, que es el segundo, t sub 3, que es el tercero, t sub 4, que es el cuarto término, y ¿qué sería t sub n? T sub n sería el último término. Por lo tanto, una vez que tú has colocado con cuidado cada uno de los términos de una sucesión aritmética, ten presente que para que sea totalmente aritmética, tiene que haber una razón. Y esa razón tiene que ser constante. O sea, tiene que tener la misma razón. No puede variar. Tiene que ser la misma razón. Entonces, ¿qué dice? Que si se forma ahora sí una sucesión aritmética, el t sub n siempre va a ser igual al t sub 1 más n menos 1 por la razón. ¿Cómo lo hacemos en forma práctica? El último término será siempre igual al primero más la cantidad de términos menos 1 por la razón. Ahora, si queremos hallar la suma total de todos los términos, podemos emplear también el s sub n. Suma total es igual al t sub 1 más t sub n por n sobre 2. O sea, ¿qué significa? Que si yo quiero sumar todos los términos de la sucesión aritmética, puedo colocarlo de esa manera. T sub 1 más t sub n por n sobre 2. O sea, el primero más el último por la cantidad de términos sobre 2. Y de esa manera vamos a hallar la suma total de todos los términos de la sucesión aritmética. Ya sabes que la sucesión aritmética debe de tener esa forma. Ahora, como ejemplo tenemos lo siguiente. Dice, a un grupo de alumnos se les entregan fichas enumeradas con los números 1, 5, 9, 13, puntos suspensivos, 1281. Dice,
cuántas fichas se repartieron. Entonces, lo que tú tienes que hacer primeramente es colocar el orden de las fichas. ¿Cómo han sido enumeradas? Ha sido enumerada de la siguiente manera: 1, 5, 9, 13, puntos suspensivos, 1281. Entonces, si queremos saber cuántas fichas se han repartido en total, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Profesor, ¿qué estamos observando? Si tú aprecias bien, la sucesión que se está formando es una sucesión aritmética. Entonces, si es una sucesión aritmética, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primera, al primer alumno se le ha entregado una ficha. Al segundo alumno se le ha entregado 5. Al tercer alumno se le ha entregado 9. Al cuarto alumno se le ha entregado 13. Y al último alumno se le ha entregado 1281 fichas. Pero lo que pide la pregunta es ¿cuántas fichas se han repartido? Entonces lo que tenemos que hacer ahí es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente tenemos el T sub 1. Tenemos también el T sub n, que en este caso vale 1281. ¿Qué más tenemos? Ah, profesor, tenemos la razón. La razón en ese caso es igual a 4. Y como tú estás apreciando, se ha formado una sucesión aritmética. La razón es 4. Por lo tanto, si queremos saber cuántas fichas se han repartido, lo que tú tienes que hacer es emplear con cuidado la primera propiedad, que dice T sub n es igual a T sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces lo que tú tienes que hacer para ver cuántas fichas se han repartido, lo que tú tienes que hacer es reemplazar con cuidado. ¿Cómo sería? El T sub n ya sabes que es el último término. ¿Cuánto te vale? 1281. Entonces vamos a colocarlo aquí. 1281 es igual al primer término, que te vale 1, más n, es la cantidad de términos. Pero no sabemos cuánto es la cantidad de términos. Si no sabemos cuánto es la cantidad de términos, tampoco vamos a saber cuántas fichas se han repartido. Entonces sería n menos 1 por la razón. Pero ya sabemos que la razón es igual a ¿cuánto? Es igual a 4. Entonces vamos a hallar la cantidad de fichas que se han repartido. O sea, tenemos que hallar la letra n. ¿Y cómo sería? Para eso, ¿qué hacemos? A ver, analizamos. Me parece que el 1 está en forma independiente. Puede pasar al otro miembro con signo cambiado. ¿Y qué te quedaría? 1281 menos 1 que pasa al otro lado sería 1280. Y ello es igual a n menos 1 que te está quedando multiplicado por ¿cuánto? Por 4. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la n? El 4 que está multiplicando puede pasar a dividir. ¿Y qué te quedaría? Te quedaría 1280 sobre 4. ¿A cuánto sería igual? 1280 entre 4 es igual a ¿cuánto? Allá, profesor, es igual a 320. Y ello es igual a n menos 1. Entonces, despejando para hallar la n, ¿cuánto tendría que valerte? N es igual a ¿cuánto? Para eso el 1 va con signo cambiado. Entonces quedaría 320 más 1. ¿Qué quiere decir? Que la n es igual a ¿cuánto? A 321. Y si la n es igual a 321, ¿cuántas fichas se han repartido? Profesor, en total no sabíamos cuántas fichas se han repartido. Pero haciendo con cuidado la sucesión aritmética, se ha repartido un total de 321 fichas. Por lo tanto, con cuidado vamos a marcar la alternativa E.
Bien, jóvenes, continuando con la clasificación acerca de sucesiones, vamos a practicar ahora el otro caso, la sucesión geométrica. Dice, si tenemos que t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, puntos suspensivos t sub n, entonces en una sucesión geométrica el t sub n va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1. Además, si queremos hallar la suma de los términos de una progresión geométrica, este va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Entonces, si tú quieres practicar una sucesión geométrica, tienes que tener todos los elementos. Ahora, recuerda que en una sucesión geométrica el t sub n es igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1. Ahora, si tú quieres hallar la suma en forma práctica, dice que va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Como tú puedes apreciar, es casi parecido a la sucesión aritmética, sino que el único detalle es el siguiente. Sabes que entre cada término tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón. Y la razón también tiene que ser constante. Pero ten presente que si tú quieres hallar el último término de una progresión geométrica, lo que tienes que hacer es lo siguiente: colocar el primero por la razón y elevarlo a la cantidad de términos menos 1. Si tú quieres hallar la suma, este va a ser igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre r menos 1. Si no entiendes bien, vamos a realizar el primer ejemplo. Dice, sea la sucesión 4, 8, 16, 32, puntos suspensivos, 16.384, ¿cuántos términos tiene? Entonces, tú lo que vas a hacer ahí es lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es colocar los términos que tú tienes. Tenemos el 4, el 8, el 16, el 32, puntos suspensivos. Tenemos 16.384. Entonces tú dices, profesor, ¿es aritmética? Vamos a ver si es aritmética la sucesión. De 4 al 8 aumenta 4. Del 8 al 16 aumenta 8. Del 16 al 32 aumenta 16. Quiere decir que las razones son diferentes. Por lo tanto, no sería aritmética. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, profesor, aquí la razón se está multiplicando por 2. Entonces, la razón sería 2. La razón se está multiplicando por 2. Correcto. Si la razón se está multiplicando por 2, entonces es una sucesión geométrica. ¿Qué elementos tenemos en la geométrica? Tenemos en este caso el t sub 1 que vale 4. Tenemos el t sub n que vale 16.384 o último término. Entonces, si queremos saber cuántos términos tiene, lo que tenemos que hacer es emplear la primera propiedad, que dice t sub n es igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1. Entonces, tú lo que vas a hacer ahí es, con cuidado, vas a reemplazarlo. Nosotros decimos, t sub n representa el último término y sería 16.384. Igual, t sub 1, que es el primer término, ¿cuánto te vale? Te vale 4. Por la razón. La razón, profesor, es geométrica. ¿Y cuánto sería la razón geométrica? La razón geométrica sería 2. Elevado a la cantidad de términos menos 1. Claro, porque no sabemos cuántos términos tiene. Y eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, si queremos hallar la cantidad de términos que tiene esta sucesión geométrica, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué hacemos? Lo relacionamos. El 4 no se puede multiplicar con el 2. ¿Por qué?
porque está afectado por n-1. ¿Qué debo de hacer con el 4? El 4 divide a 16.384. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te quedaría así. 2 elevado a la n-1 es igual a ¿quién? A 16.384 sobre 4. ¿Cuánto sería? 16.384 entre 4, si tú lo divides, ¿cuánto te va a quedar? Te queda exactamente 4.096. De esa manera. Ahora, ya está para poder hallar la n. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos así, 2 elevado a la n-1 es igual a 4.096. Pero como tú puedes apreciar, 4.096 es una potencia de la base 2. Entonces decimos, profesor, 4.096 es una potencia de la base 2. O sea, sería 2 a la ¿qué? Para eso lo recordamos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. Por 2, 512. Por 2, 1024. Por 2, 2048. Por 2 sería 4096. ¿Qué significa? Que 4096 en la potencia de base 2 equivale a decir 2 elevado a la 2. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está para hallar la n. ¿Cómo hallamos la n? Para eso eliminamos la base 2 y ya vamos a hallar la letra n. En conclusión, ¿cuánto te vale en este caso la n? Como tenemos n-1 igual a 12, despejando la n, el 1 va a pasar con signo cambiado. Por lo tanto, ¿qué te va a quedar? Te quedaría 12 más 1. Quiere decir que la n, ¿cuánto te vale? La n vale 13. ¿Qué quiere decir? Que en esta sucesión realmente geométrica vamos a encontrar un total de ¿cuántos términos? Como la n vale 13, quiere decir que la sucesión geométrica que tú estás observando aquí va a tener un total de 13 términos. Por lo tanto, si la n vale 13, vamos a marcar la alternativa B. Y con eso hemos finalizado la parte teórica acerca de sucesiones. Bien, jóvenes, continuando con el tema de sucesiones, ahora vamos a practicar la primera pregunta, que dice: indica el término que completa la sucesión numérica expresada en base n, donde n tiene que ser menor que 3. La sucesión numérica se da de esa manera: 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 y el término que completa la sucesión. Entonces, ¿de qué manera vamos a encontrar ese término que completa la sucesión? Para eso ten presente algo. Dice que los términos que completan la sucesión están expresados ¿en qué base? En base n. Entonces, a cada uno de los términos de la sucesión le vamos a colocar la base n. 1, 1 en base n, 1, 0, 1 en base n, y lo primero que tienes que hacer, 1, 1, 1 en base n, luego tenemos 1, 0, 1, 1 en base n, luego tenemos 1, 1, 0, 1 en base n, y el término que completa la sucesión, que no sabemos cuánto es lo que vale. Ahora, una vez que tú lo has hecho de esa manera, hay un dato muy importante. Dice que la n tiene que ser menor que 3. La n tiene que ser menor que 3. Entonces, ¿qué valor tendría que tomar la n? Tiene que ser un número menor que 3. Ya, profesor, para que pueda cumplir, la n tiene que ser ¿cuánto? No podría ser 1. Claro, cumple aquí, pero si tú le colocas 1, estaría afectando a la cifra. Entonces no podría ser 1. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el valor que realmente toma la n? La n
tiene que ser entonces igual a 2. ¿Por qué, profesor? Porque si la n vale 2 como base, ahí sí se completa el sistema de numeración. Claro, siempre la base, si la n vale 2, cumple. ¿Por qué? Porque si n vale 2 es la base. Y la base siempre es mayor que cada una de las cifras. Entonces, la n es igual a 2. Y si la n vale 2, ¿cómo te queda? Te quedaría así. 1, 0 en base 2. 1, 1 en base 2. 1, 0, 1 en base 2. 1, 1, 1 en base 2. 1, 0, 1, 1 en base 2. Y 1, 1, 0, 1 en base 2. Y de ahí sigue el término que continúa en la sucesión. Y como tú puedes apreciar, ya la sucesión se está formando. Pero hay otro detalle. Ten presente que cada uno de los términos se encuentra en base 2, lo cual es un poquito complicado saber cuáles son los términos de la sucesión. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Para encontrar los términos de la sucesión, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a emplear la descomposición polinómica de tal manera que lo puedas llevar a tu base, o sea, a nuestra base decimal. ¿Cómo sería? 1, 0 en base 2, profesor, ¿cómo es? 1 por 2 más 0. 1 por 2, 2, más 0 me da 2. Y ya lo estamos llevando a nuestra base. ¿Para qué? Para que sea más fácil. ¿Cómo sería la que sigue? Allá, profesor, ¿cómo es? 1 por 2, 2, más 1 sería 3. La que sigue, 1, 0, 1 en base 2, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería? Para eso vamos a hacer un costadito. Aquí lo vamos a hacer. Tenemos 1, 0, 1 en base 2. ¿Cómo era? Recuerda que es empleando la descomposición polinómica. Sistema de numeración. ¿Cómo era para poder resolverlo de acá? Se tomaba la primera cifra. 1 por 2 elevado a la cantidad de cifras que tiene, más 0 por 2 más 1. 0 por 2 más 1. Entonces, ¿a cuánto equivale 1, 0, 1 en base 2? Sería así. 2 al cuadrado es 4, por 1 4. 2 por 0 es 0, más 1. O sea, quedaría 4 más 0 más 1. ¿Cuánto daría? Daría 5. Ahora, ¿qué más vamos a buscar? El 1, 1, 1 en base 2. 1, 1, 1 en base 2. Y vamos a hacer entonces el mismo procedimiento. ¿Cómo es? 1 por 2 elevado al cuadrado más 1 por 2 más 1. 1 por 2 más 1. ¿Y cuánto sería entonces 1, 1, 1 en base 2? Sería 4 más 2 más 1. 4 que sale acá más 2 sería 6. Más 1 sería 7. Y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué faltaría? El 1, 0, 1, 1 en base 2. ¿Cuánto sería? Para esto lo vamos a hacer en este ladito. El 1, 0, 1, 1 en base 2. ¿Cómo sería empleando la descomposición polinómica? Ah, profesor, sistema de numeración, ¿cómo es ahora? Tomamos la primera cifra, 1 por 2, y lo elevamos a la cantidad de cifras que sobra. ¿Cuántas cifras me está sobrando? Me está sobrando 3 cifras. Más la otra cifra 0 por 2 elevado al cuadrado. Más 1 por 2 más 1. Por lo tanto, ¿a cuánto equivale la operación combinada? Acá tenemos 8 por 1, 8. 2 al cuadrado, 4 por 0, 0. 2 por 1, 2 más 1. O sea, tenemos 8 más 0 más 2 más 1. 8 más 0, 8. Más 2 me da 10. Más 1 me da 11. Quiere decir que tenemos 11. ¿Y la que sigue cuánto daría? Voy a borrar este espacio para ubicar el valor último. O sea, ¿el valor de quién? El valor de 1, 1, 0, 1 en base 2.
Vamos a colocarlo. 1, 1, 0, 1 en base 2. Y eso de aquí a qué equivale. Recordando, cuando esté en base 2, tomamos la primera cifra, 1 por 2, elevado a la cantidad de cifras que sobra, al cubo. Más 1 por 2, elevado al cuadrado, más 0 por 2 más 1. 0 por 2 más 1. ¿Y cuánto me estaría quedando? Vamos a ver. Acá tengo 8 por 1, 8. Acá tengo 4 por 1, 4. Acá tengo 0 y tengo 1. Por lo tanto, tenemos 8 más 4, 12. Más 0 sigue siendo 12. Más 1 sería 13. Y de ahí nos tocaría el término que está faltando en la sucesión, que todavía no lo sabemos, pero ya va a ser un poquito más fácil. ¿Por qué va a ser un poco más fácil? Porque lo hemos llevado a nuestra base decimal, y nuestra base decimal es más fácil. Entonces, los elementos que tiene la sucesión en nuestra base, ¿quiénes son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el término que está faltando en la sucesión. Profesor, ¿cuál crees tú que sea el término que está faltando en la sucesión? Para eso miramos la sucesión. 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿Qué tocaría, profesor? Lo analizamos. Si tú aprecias el número 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7, luego el 11 y el 13, te das cuenta que todos ellos son números primos. Ah, ya, profesor, sí son números primos, porque los números primos en forma ordenada, ¿quiénes son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Por lo tanto, el término que te está faltando tiene que ser número primo. ¿Pero qué número primo sería? Sería el que sigue del 13. ¿Qué número sigue después del 13? Ah, profesor, el 14. No puede ser porque el 14 no es número primo. Es un número compuesto. Ah, profesor, el 15. El 15 tampoco. Tampoco no es número primo. El 16 tampoco. ¿Cuál crees tú que sea número primo? El número primo sería el número 17. ¿Por qué? ¿Y por qué se llama número primo? ¿Te acuerdas? Porque solamente tiene dos divisores. El número 1 y su mismo número. Por lo tanto, el 17 también sería número primo. Y es el que continúa después del 3. Entonces ya sabemos, profesor, de acuerdo a la sucesión, el término que está faltando es el número 17. Pero hay otro detalle. Nosotros tenemos que llevarlo a la base n. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Este 17, que sabemos que es el término que continúa la sucesión, lo vamos a llevar a la base n. ¿Para eso qué hacemos? Ya sabemos que la n, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 17, que es lo que me ha salido de la sucesión, lo voy a dividir entre 2 en forma consecutiva. Recordando, claro, yo pues si tengo 17, puedo pasarlo a la base 2. ¿Cómo sería? Recordando, dividimos 8 por 2, 16, sobra 1. Entre 2, tengo 4, sobra 0. Entre 2, tengo 2 y sobra 0. Entre 2, tengo 1 y sobra 0. Entonces, si tú al 17 lo llevas a la base 2 o la base n, que es lo mismo, ¿qué te queda? Ah, profesor, me quedaría así de esa manera. Pero ten presente algo, que cuando tú pasabas el número 17 a la base 2, ¿qué tomabas? Tomabas el último cociente y luego los residuos de cada división. De esa manera. Profesor, ¿cuál es el último cociente? El último cociente es el 1. Entonces vamos a colocar aquí 1. Y luego los residuos de cada división. ¿Quiénes son? El 0, 0, 0, 1.
0, 0, 0, 1. Y ya estás en la base 2. ¿Qué significa esto? Que 17 llevándolo a la base 2 o base n equivale a decir 1, 0, 0, 0, 1 en base 2. Entonces vamos a subirlo. Tenemos 1, 0, 0, 0, 1 en base n, que es lo mismo. Por lo tanto, el término que está faltando en la sucesión, ¿cuál sería? Sería el 1, 0, 0, 0, 1. Y ese es el término que está faltando. Vamos a colocarle entonces el 1, 0, 0, 0, 1. Y esta sería la respuesta. ¿Qué significa? Que el término que está faltando en el problema, ¿cuál es? Profesor, ya llevándolo, es el 1, 0, 0, 0, 1. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa B. Bien, jóvenes, continuando con el tema de sucesiones, ahora vamos a resolver el problema número 2, que dice: la suma de los 5 primeros términos de una sucesión lineal creciente de 17 términos es igual a 40. Y los 5 últimos términos es igual a 220. Halle el noveno término de dicha sucesión. Entonces, si nosotros analizamos el problema, dice: la suma de los 5 primeros términos de una sucesión lineal creciente de 17 términos es igual a 40. Y los 5 últimos términos es igual a 220. Nos pide hallar el noveno término. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hallar el noveno término? Lo primero que tú tienes que hacer es colocar una sucesión que tenga 17 términos. Porque es lo que dice el problema. La sucesión lineal creciente tiene 17 términos. Entonces, hay que colocarlo de esa manera, los 17 términos. Ahora, una vez que lo has colocado de esa manera, te dice que la suma de los 5 primeros términos de esta sucesión lineal creciente de 17 términos es igual a 40. ¿Qué quiere decir? Que los 5 primeros términos de la sucesión van a sumar 40. Y luego, los 5 últimos términos, ¿cuánto va a sumar? Los 5 últimos términos va a sumar ¿cuánto? 220. Entonces vamos colocando. Los 5 primeros términos suman 40. Y los 5 últimos términos de la sucesión lineal creciente de 17 términos, los 5 últimos términos dice que suman 220. Entonces vamos a colocar 220. Y a partir de ahí vamos a organizar nuestros datos, ya que nos pide hallar el noveno término de la sucesión. Entonces organizamos datos. ¿Qué datos estamos observando? Primero, que t sub 1 más t sub 2 más t sub 3 más t sub 4 más t sub 5 es igual a 40. Ahora, el segundo dato que vamos a organizar es el siguiente. Dice que los 5 últimos términos es igual a 220. Entonces vamos a colocar t sub 13 más t sub 14 más t sub 15 más t sub 16 más t sub 17 es igual a 220. Entonces, ten presente que la sucesión se llama lineal creciente. ¿Qué quiere decir? Que si una sucesión se llama lineal creciente, es como si fuera una sucesión aritmética. Es lo mismo. Entonces, allá, profesor, acuérdate que en una sucesión aritmética, t sub n era igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo
T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub 4 más T sub 5, entonces tú lo que vas a hacer es llevarlo todo ¿a qué? Todos los términos de esa sucesión lo puedes llevar todo en función a T sub 1. O sea, sería así. Para T sub 1 lo colocamos igualito. T sub 1 más. Si tengo T sub 2, ¿cómo quedaría? Ah, ya, profesor, quedaría T sub 2 es igual a T sub 1 más 2 menos 1 por la razón. Por lo tanto, T sub 2 ¿a qué vendría a ser igual? A T sub 1 más una vez la razón. T sub 1 más una vez la razón. Más. ¿Cómo sería para T sub 3? Ah, ya, profesor. Borro un poquito acá. T sub 3. Y este va a ser igual a T sub 1 menos. Borramos nuevamente acá. Porque la n vale 3. Entonces T sub 3 va a ser igual a ¿quién? A T sub 1 más 2 veces la razón. Entonces lo vamos colocando de esa manera. T sub 3 es igual a ¿quién? A T sub 1 más 2 veces la razón. Más T sub 4, ¿a qué vendría a ser igual? De acuerdo al mismo procedimiento, vendría a ser T sub 1 más 3 veces la razón. Más T sub 5, al mismo procedimiento, todo llevándolo a T sub 1. O sea, quedaría T sub 1 más 4 veces la razón. Y todo va a ser igualado a ¿cuánto? A 40. Ahí lo colocamos. Ahora, de la misma manera hacemos con el segundo bloquecito. Dice que los 5 últimos términos de la sucesión lineal creciente es igual a 220. Entonces lo trabajamos de la misma manera. ¿Cómo sería? Para T sub 13, ¿cómo sería? Igualito. Todo en función a T sub 1. T sub 1 más 12 veces la razón. Más T sub 14, igualito. T sub 1 más 13 veces la razón. Más T sub 15. T sub 1 más 14 veces la razón. Más T sub 16, igualito. T sub 1 más 15 veces la razón. Más T sub 17, nuevamente en el mismo procedimiento sería T sub 1 más 16 veces la razón. T sub 1 más 16 veces la razón. Y todo ese bloquecito de ahí, ¿a cuánto lo igualamos? A 220. Y como tú puedes apreciar ahí, ya puedo trabajar en la parte superior, puedo trabajar T sub 1 y R. De la misma manera, en el segundo bloque, puedo trabajar en función a T sub 1 y R. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a hallar T sub 1 y también voy a hallar R. ¿Cómo sería? Sería así, resolviéndolo. Del primer bloque, ¿qué tengo? T sub 1 más T sub 1 más T sub 1 más T sub 1 más T sub 1 sería 5T sub 1. Más R más 2R más 3R más 4R. ¿Cuántas R sumaría? A ver, analízalo. 4R más 3R, 7R. Más 2R, 9R. Más R sería 10R. Y ello es igual a 40. Ahora, en el segundo bloque, también hemos trabajado en función a T sub 1 y R. ¿Cómo te queda? Rápidamente. T sub 1 más T sub 1 más T sub 1 más T sub 1 más T sub 1 sería 5T sub 1. Más 12R más 13R más 14R más 15R más 16R. ¿Cuántas R va a sumar? Para eso lo trabajamos así. 12R más 13R, 25R. Más 15R, 40R. Allá, profesor. Y 14R más 16R son 30R. Quiere decir que 30R más lo que hemos sumado, ¿cuánto nos suma en total? Rápidamente, nuevamente. 25R más 15R, 40R. Más 30R que hemos sumado sería 70R.
y ello va a ser igual a 220. Y como tú puedes apreciar ahí, ya todo está quedando en función a t sub 1 y en función a r. Pero ¿qué más se puede hacer? Ya, profesor, ¿qué más se podría hacer acá? Bueno, si yo tengo dos ecuaciones de este tipo, me parece que yo puedo restar. ¿Qué puedes restar ahí? Ya, profesor, el segundo miembro menos el primer miembro. Pero ¿por qué motivo lo vamos a hacer así? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque yo tengo acá 5t sub 1 y en el segundo bloque también tengo 5t sub 1. Entonces, al momento de restarlo, sería así. 5t sub 1 menos 5t sub 1 se cancela. Ahora, 70r menos 10r te queda 60r. Y ello va a ser igual a ¿cuánto? 220 menos 40, ¿cuánto te sale? Profesor, 220 menos 40 nos sale 180. ¿Qué quiere decir con eso? Que la R, ¿cuánto me vale? Por lo tanto, la R es igual a ¿cuánto? A 3. Y si la R es igual a 3, ya puedo hallar también T sub 1. ¿Cuánto valdría T sub 1? Entonces decimos, por lo tanto, T sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? Vamos analizando. Si la R vale 3, reemplázalo. 10 por 3, 30. Al pasar sería 10. O sea, ¿cuánto tendría que valer T sub 1? T sub 1 tendría que valer ¿cuánto? Analizando. Si la R vale 3, acá tengo 30. Al pasar 40 menos 30, me daría 10. Quiere decir que T sub 1 tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer 2. Y si T sub 1 vale 2, vamos a comprobarlo. ¿Cómo sería? Sería así. 5 por 2, 10. 10 por 3, 30. Y 10 más 30 nos sale 40. Sí cumple. En el otro bloque también tiene que cumplirte. T sub 1 vale 2. 5 por 2, 10. R vale 3. 70 por 3, 210. Más 10 que tengo acá me daría 220. Por lo tanto, si tenemos T sub 1 que vale 2 y R que vale 3, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular el noveno término de la sucesión. Entonces decimos, profesor, nos piden calcular el noveno término de la sucesión. ¿Cómo sería? Por aquí estaría el noveno término de la sucesión. Entonces lo vamos a separar para ubicar el noveno término de la sucesión. ¿Cuánto valdría? Para eso lo podemos llevar también en función a T sub 1. Ya sabemos que el noveno término de la sucesión es igual a T sub 1 más, acuérdate, ¿cómo era? ¿Cómo era? Más 8 veces la razón. Por lo tanto, el noveno término de la sucesión llamado T sub 9 es igual a ¿cuánto? Vamos a reemplazar. T sub 1 ya sabemos que vale 2. 2 más 8 veces la razón. Pero la razón sabemos que vale 3. O sea, sería 8 por 3. Por lo tanto, el noveno término que nos pide de esta sucesión, ¿cuánto va a salir? Para eso vamos a operar en forma combinada. ¿Cómo sería? 8 por 3, 24. Más 2 sería ¿cuánto? Sería 26. Por lo tanto, el noveno término de la sucesión es igual a ¿cuánto? Es igual a 26. Y si la respuesta es 26, vamos a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, continuando con el tema de sucesiones, ahora vamos a practicar el problema número 3, que dice, calcula el valor de x para que, paréntesis, x más 3, paréntesis, 3x más 1, paréntesis, 6x más 2, puntos suspensivos, forme una progresión geométrica. Dice que los valores que toma x tienen que ser números naturales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder nosotros calcular el valor de x? Para eso
ten presente que está formando una ¿qué? ¿Qué cosa está formando? Está formando una progresión geométrica. Para eso tienes que recordar algo sobre progresiones geométricas. Por ejemplo, si tenemos 4, 12 y 36, ¿es o no es una progresión geométrica? A ver, acuérdate. ¿Es o no es una progresión geométrica? Ah, profesor, sí es una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque geométricamente va de 3 en 3. 4 por 3 es 12 y 12 por 3 es 36. Por lo tanto, esta sucesión sí es una progresión geométrica. Ahora, si queremos sellar su razón, ¿qué hacemos? Ya sabemos que es 3. Pero ¿cómo sería? Demostrándola. Lo hacemos así. Colocamos el término central 12 y lo dividimos. 36 entre 12 nos da 3. 12 entre 4 nos da 3. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero demostrar una progresión geométrica, lo único que tengo que hacer es dividir 36 sobre 12 es igual a 12 sobre 4. Y así de esa manera tú demuestras una progresión geométrica. Así de esa manera. Por lo tanto, si ya sabes demostrar una geométrica, lo mismo tienes que hacer acá. Ya, profesor, ¿cómo hago para demostrar que es una progresión geométrica? Tomas el término del centro. Ahí está. ¿Correcto? Lo tomas de esa manera y procedes a demostrar. Así como acá hemos demostrado la geométrica. 36 entre 12 es igual a 12 sobre 4. ¿Por qué? Porque en ambos casos sale 3. Entonces, ¿cómo sería? Demostrando la geométrica, ¿cómo te queda? Te quedaría así. 6x más 2 sobre 3x más 1, ahí lo tenemos, es igual a ¿quién? A 3x más 1 sobre x más 3. 3x más 1 sobre x más 3. Y como tú puedes apreciar ahí, ya está para poder hallar la x. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la x? Para esto, ¿qué hacemos? Ya, profesor, lo vamos a multiplicar en forma de aspa. Pero ten presente que el valor de x tiene que ser un número natural. Entonces vamos a multiplicar en forma de aspa. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. 6x más 2 multiplicado por ¿quién? Por x más 3. Dice que es igual a ¿quién? A 3x más 1 por 3x más 1. 3x más 1 por 3x más 1. Entonces, con cuidado, vamos a emplear la propiedad distributiva. ¿Cómo sería? Para poder hallar la x. Vamos a emplear con cuidado la propiedad distributiva. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. 6x por x, 6x al cuadrado. Ahí está. 6x por 3, 18x. Más 2x sería 20x. Más 2 por más 3 nos daría más 6. ¿Y ello es igual a quién? 3x por 3x nos daría 9x al cuadrado. Más 3x más 3x sería más 6x. Más 1 por 1 me da más 1. Y de esa manera te queda el segundo miembro. Ahora, una vez que tú lo has realizado, ¿tú qué haces? Ya, profesor, miro miembro a miembro la ecuación. La ecuación no es lineal. La ecuación es de segundo grado, como tú puedes apreciar. Entonces, si la ecuación es de segundo grado, ya sabes lo que tú tienes que hacer. Ya, profesor, si tengo una ecuación de segundo grado, ese término tiene que pasar al otro miembro con signo cambiado. Y te quedaría así. 9x cuadrado menos 6x cuadrado nos daría 3x al cuadrado. Ahora, ten presente que la x es un número natural. Ahora, ¿cómo hacemos? Si tengo 20x y acá tengo 6x,
¿Cómo hacemos para que se haga positivo, profesor? Ya, lo puedes pasar hacia el otro lado. ¿Cómo te quedaría? Te quedaría así. 20x menos 6x te daría 14x. Y finalmente tengo más 6 más 1. ¿Cómo hago para que sea positivo? Ya, profesor. El 1 pasa al otro miembro con signo cambiado. Y te quedaría más 6 menos 1. O sea, sería más 5. ¿Y por qué motivo lo estamos trabajando de esa manera? Para no realizar toda la ecuación de segundo grado y llevarlo un poco a la parte aritmética. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 14x más 5 igual a 3x al cuadrado, ten presente que la x pertenece a los números naturales. Entonces decimos así: x pertenece a los números naturales. Por lo tanto, vamos a darle un valor a x de tal manera que nos concuerde. Ya, profesor. ¿Qué pasaría si la x vale 1? Si la x vale 1, acá tengo 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Acá tengo 14 por 1 más 5, nos daría 19. No cumpliría. Si la x vale 2, tendría 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 14 por 2, 28, más 5, 33. Tampoco cumple. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la x vale 5? Sería 5 al cuadrado, 25. Por 3, 75. 14 por 5, 70. Más 5, 75. Y esa sí está cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Que el valor que toma x tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 5. Y si la x vale 5, lo estamos demostrando. 14 por 5, 70, más 5, 75. 5 al cuadrado, 25, por 3, 75. Quiere decir que el valor natural que toma la x es igual a 5. Y si la x vale 5 en la progresión geométrica, con cuidado vamos a marcar la alternativa E. Bien, jóvenes, continuando con el tema de sucesiones, ahora vamos a practicar la pregunta 4. Dice: dadas las siguientes sucesiones, 5, 8, 11, 14, puntos suspensivos, 166, 162, 158, 154 y puntos suspensivos, la pregunta dice: ¿cuál es el término común de ambas sucesiones? Sabiendo que ocupan el mismo lugar. Como tú puedes apreciar, en ese problema tenemos dos sucesiones. Ahora, si tú analizas la sucesión, esa podría ser aritmética o puede ser geométrica. Para eso, analicemos ambas sucesiones. Ya, profesor. Me parece que en la primera está aumentando de 3 en 3. ¿Qué quiere decir? Que la primera sucesión es una sucesión aritmética. En la segunda, ya, profesor, está disminuyendo ¿de cuánto? De 4 en 4. Entonces, como la sucesión está disminuyendo también de 4 en 4, también va a ser una sucesión aritmética. Entonces tienes que recordar la propiedad fundamental de una sucesión aritmética. Y justamente lo tenemos aquí, recordándola. T sub n es igual a T sub 1 más n menos 1 por la razón. Ahora, un dato muy importante que te da. Te dice, ¿cuál va a ser el término común de ambas sucesiones? Puede ser el quinto término, puede ser el octavo término, puede ser el término 24, puede ser el término 45, no lo sabemos. Pero ten presente que esta sucesión, obsérvala, está aumentando. En cambio, la segunda sucesión está disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que vas a encontrar aumentando y disminuyendo entre ambas sucesiones, vas a encontrar un término que sea común entre ellos. Pero no sabemos en qué término común se va a encontrar. ¿Qué hacemos? Vamos a trabajar entonces la primera sucesión. Ya sabemos que es aritmética.
Entonces lo vamos a reemplazar. Tenemos 5, tenemos 8, tenemos 11, tenemos 14 y puntos suspensivos. Entonces, de acuerdo al dato, decimos lo siguiente. Sabemos que el 5 es el valor de t sub 1. O sea, t sub 1 vale 5. Ahí lo tenemos. ¿Qué más estamos apreciando ahí? Entre la primera sucesión, la razón. La razón ya sabes que tiene que ser constante. O sea, ¿cuánto te vale la razón? Allá, profesor, la razón constante vale 3. Y ahora sí, vamos a reemplazar en el término general. ¿Cómo sería? T sub n es igual a ¿quién? A t sub 1, que vale 5, más n menos 1 por la razón. Pero la razón ya sabemos que vale ¿cuánto? ¿Cuánto te vale la razón? La razón en este caso vale 3. Por lo tanto, el término común, ¿cuál será? Allá, profesor, término común va a ser igual a 5 más, multiplicando, 3 por n, 3n menos 3. ¿Qué quiere decir? Que el término común va a ser igual a ¿cuánto? A 3n más 2. 3n más 2. Y este va a ser nuestro término común. Ahora, en la segunda sucesión también tenemos que buscar el término común. ¿Cómo sería? Ten presente que ambos van a ocupar el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que si ambos ocupan el mismo lugar, el t sub n tiene que ser equivalente. ¿Qué significa? Que voy a colocar nuevamente así. T sub n va a ser igual. Para eso vamos a colocar los valores que tenemos en la segunda sucesión. En la segunda sucesión que tenemos 166, 162, 158, 154 y puntos suspensivos. Entonces, buscando y reemplazando, ¿cómo nos queda? Aquí ya sabemos que esto vale ¿cuánto? Este es el valor de t sub 1. ¿Qué más sabemos? La razón, profesor. La razón va a ser negativa. ¿Cuánto te vale la razón? La razón vale menos 4. Y tiene que ser constante. Ahí está. La razón es igual a menos 4. Entonces lo vamos a reemplazar en el término general llamado t sub n. ¿Cómo quedaría? Reemplazando. T sub 1 vale ¿cuánto? 166. 166. Más n menos 1 por la razón. La razón en este caso, ¿cuánto nos vale? Nos vale menos 4. Y vamos a colocarlo de esa manera. Por lo tanto, vamos a sacar el valor de t sub n. T sub n va a ser igual a ¿cuánto? A 166, operamos. Menos 4 por menos 1, ahora de esa manera. ¿Cuánto te sale? Te sale más 4. Menos 4 por n me sale menos 4n. ¿Qué quiere decir? Que ese término común va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser igual? A 170 menos 4n. Operando 170 menos 4n. Ahora, ten presente algo. Que ambos van a ocupar ¿qué cosa? Ambos van a ocupar el mismo lugar. Entonces, si ambos ocupan el mismo lugar, por lo tanto, ambos serán equivalentes. Ambos serán equivalentes. Y si ambos van a ser equivalentes por ocupar el mismo lugar, podemos igualarlo. ¿Cómo sería? Igualando. ¿Qué quiere decir? Que si ambos ocupan el mismo lugar, el valor de n tiene que ser el mismo. ¿Cómo quedaría? Igualándolo. Por lo tanto, igualando los términos, va a ser así. 3n más 2 va a ser igual a 170 menos 4n. Y ya vamos a hallar el término llamado n. ¿Cómo sería? Sería así. Operamos. Tengo 3n más 2
igualado a 170 menos 4n. Por lo tanto, menos 4n ya sabemos que pasa con signo cambiado. ¿Y qué te quedaría? 3n más 4n sería 7n. Y en el otro lado tenemos 170 menos 2, 168. Entonces, el valor de n va a ser igual a ¿cuánto? A 168 entre 7. ¿Cuánto sería? 168 entre 7 lo dividimos, ¿a cuánto quedaría? Quedaría a 24. ¿Qué quiere decir? Que si la n vale 24, ¿cuál va a ser el término común? Por lo tanto, el término común llamado t sub n va a ser igual a ¿quién? Al término 24. Ahora, si tú sabes que el término común va a ser el término 24, también puedes hallar inclusive su número. Lo único que tienes que hacer, ¿cuánto vale ese término común? Lo único que tienes que hacer es operar cuando la n vale 24. Y sería así. 170 menos 4 por 24 sería 170 menos 96. ¿Y cuánto te sale si tú te pones a restar? Si nos ponemos a restar quedaría 4, aquí quedaría 7. Su valor sería 74. De la misma manera, si la n vale 24, 3 por 24 sería 72, más 2 sería 74. Pero solamente ten presente que te pide cuál es el término común. El término común, cuando la n vale 24, sería el término 24. Entonces, este vendría a ser el término común, el término 24. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa B.